Buenos días, un saludo cordial a colegas, amigos que nos reencontramos hoy en esta primera sección de este año. Agradezco mucho la oportunidad al doctor Blanco y a la doctora Esther por haberme invitado. Y bueno, la intención es precisamente, como dijo Blanco, presentar algunos casos clínicos sobre miastenia gravis. Es una entidad neuromuscular frecuente que la vemos muy a menudo y me gustaría compartir con ustedes algunos de estos casos. Vamos a hablar un poco de generalidades, presentación clínica, diagnóstico a manera introductoria y luego vamos a ir caso por caso viendo esta enfermedad que es tan heterogénea, ¿no? Con presentaciones muy variables y grado de respuesta muy también impredecible, que es precisamente lo que genera cierto abordaje, ¿no? Que nos pone a pensar. Y luego algunas conclusiones. Bueno, la miastenia gravis, como ustedes saben, es una enfermedad autoinmune, es un ejemplo de enfermedad autoinmune. Hay una reacción antígeno-anticuerpo tipo 2, donde se generan autoanticuerpos en contra de los receptores colinérgicos en la membrana postsináptica y esto evita la transmisión del impulso generando debilidad muscular. Una debilidad muscular que es fatigable, ¿no? Hay que desencadenarla, uno debe de generar tratar de objetivar si hay o no vía maniobras, como vamos a ver. Y entonces es una enfermedad muy heterogénea que afecta a todas las edades, pediátricos, jóvenes, adultos mayores, y que en nuestro país no hay tantos casos. Estuve preguntando a una de las pacientes mías que es parte de Asodomic y dice que están levantando, actualizando la plataforma, pero hay alrededor de unos 270 casos confirmados. Clínicamente, como ustedes saben, debilidad muscular fluctuante en el día con mejoría diurna, incrementa con el ejercicio, puede ser esta debilidad generalizada o focal, de predominio proximal a distal, puede haber asimetría, sobre todo cuando inicia con afectación a involucro craneal, con tosis y diplopía. Es un patrón simétrico, de hecho puede confundirse con miopatías y hay ausencia del dolor. De 8 a 10 casos por 1.000.000 y una prevalencia de 150 a 250 casos por millón en los Estados Unidos. Como les decía, afecta a todos los grupos étnicos, mujeres menores de 40 años, mayores de 60 años, no es hereditaria, pese a que tengo un caso, aunque no lo traje, de 2 hermanas, y sí, las dos tienen miastenia neonatal, que es una complicación transitoria de aquella madre que es miasténica y que pasa de manera pasiva los anticuerpos de tipo IgG a través de la placenta. Recordemos que los anticuerpos IgM se generan en el producto, en el newborn, a partir de los 6 meses. Por tanto, la madre lleva sus anticuerpos IgG protectores al feto y en esos primeros 6 meses esos IgG, que son los tipos de autoanticuerpos miasténicos, pues generan miastenia congénita que generalmente abate entre unos 3 a 4 semanas y que se puede dar algo de mestignón en algunos niños para poderle ayudar con la succión. Muy importante tener en cuenta lo que son los fenotipos y eso nos va a ayudar, ustedes van a ver ahorita, como a tener un marco de referencia algorítmico de cómo actuar en función de los serotipos. Los fenotipos se clasifican en función del anticuerpo, la serología y la presentación clínica. Por ejemplo, los pacientes que tienen miastenia gravis con anticuerpo antirreceptor colinérgico son aquellos que pueden caer en miastenias oculares, en generalizada de inicio temprano antes de los 50 años versus tardío por encima de los 50 y miastenia asociada a timoma. Generalmente estas tres en el 85% cursan con anticuerpo antirreceptor colinérgico positivo. Ya los que no son anticuerpos receptor colinérgico positivo generalmente son anti-MuSK, entre un 7 a 10%. Y de hecho esos 2 anticuerpos son los más prevalentes. Si el paciente no nos sale positivo
debemos ir a Anti-Musk, que tiene una presentación fenotípica muy importante, debuta con síndrome vulvar, disfagia marcada, disartria, y hasta en un 15-20% puede presentarse con crisis miasténica franca. La miastenia generalizada es un subtipo también de miastenia que nos da bastante dolor de cabeza. Vamos a ver un caso que puede ser doblemente seronegativa para uno de los dos anticuerpos, y entre un 7-8% hay anticuerpos, hay miastenia asociada a anticuerpos anti el receptor de la lipoproteína R4. Y ya la miastenia pediátrica o juvenil se habla que antes de los 18 años, en grupos prepúberes, hay un porcentaje de miastenia que puede ocurrir. Ahí las guías no están todavía muy claras, y también hay que diferenciar muchos síndromes miasténicos que vienen de la niñez, que también tienen otra genética, que pueden transicionar a la adolescencia, entonces habría que hacer una diferenciación. Un poquito en la fisiopatología, todos sabemos que el timo es el órgano básico en la generación de los linfocitos T colaboradores. Él es que dirige cómo el sistema inmunológico, la inmunidad celular y humoral, pues se va a conducir, y entonces ellos generan a los linfocitos B, y los linfocitos B, células plasmáticas, que son las que últimamente generan los autoanticuerpos antirreceptor colinérgico. Ellos van a ir al espacio sináptico, luego a la membrana postsináptica, dañando todo lo que es la membrana postsináptica y evitando que los quantum de acetilcolina se conecten al receptor postsináptico. Es importante también saber que hay varias vías en este proceso. Hay una vía mediada por complemento, eso tiene mucho valor con las nuevas terapias que vamos a mencionar, y también hay terapias que van dirigidas a tratar de que el anticuerpo circulante, que tiene una vía de eliminación, que es vía el receptor FC neonatal, pues se elimine más rápido, que es la vía de los anticuerpos FC complemento. Ahí hay el efgartigimod, lo vamos a ver, el Vicris, que no está en el país, y son de las cosas modernas que desde el 2016 acá, pues, han venido cambiando un poco el espectro en el manejo. Básicamente lo mismo, un botón presináptico, los quantum liberándose al synaptic cleft, al espacio sináptico, y luego cómo se conecta a la membrana postsináptica. Aquí es que se desarrollan los anticuerpos que bloquean la unión de la acetilcolina. Y como le decía, entrando un poco a la evolución clínica, que es donde tenemos el gran tema, es muy heterogénea, 15% debutan con síntomas oculares, la mitad de estos pacientes tendrán positividad al anticuerpo antirreceptor colinérgico. Recuerden que comienza ocular y a partir del segundo o tercer año tienden a generalizar. O sea que esos pacientes que nos debutan ocular debemos quizás iniciar una pauta tranquila, mestignón, quizás un poco esteroide, asatrio en casos muy particulares, porque generalmente debe de responder puramente a mestignón sin necesidad de terapia inmunomoduladora. Y ya luego, claro, cuando generaliza, pues hay que ir trabajando más la barrida de los anticuerpos con terapia inmunosupresora. Varios anticuerpos antirreceptor colinérgico. Muchos de estos pacientes tienen Anti-Musk. Si no está positivo, tienen Anti-Musk. Aunque la ocular, como habíamos visto, es típicamente asociada al anticolinérgico. Los anticuerpos antimúsculo estriados son raros, uno no lo manda a hacer, 70-80% se asocian a timoma. Y como vimos, el timo juega un rol importante, es donde maduran los linfocitos T, CD4 helper, los linfocitos B, las células plasmáticas. Por tanto, entre un 15 a 10% de pacientes con miastenia tienen timoma, algunas series hablan de 20 hasta 30, 40%, hiperplasia tímica. Y algo que estuve leyendo muy importante es que aunque uno manda a hacer el CAT scan de tórax, siempre en el protocolo, aparte de electromiografía y claro, la evaluación clínica, se habla que hasta un 5 a 10% de casos de al menos hiperplasia o gracia tímica
presentes son volados en barridos de tomografía si no se hacen cortes finos. La importancia ahora que tiene la timectomía, este elemento, es porque tú puedes, aún no habiendo timoma, puedes hacer por técnica robótica laparoscópica un barrido de esta grasa, que se cree todavía contiene folículos activos de linfocitos T que pueden estar siendo la génesis de que ese paciente no nos responda al manejo inmunosupresor. En curso clínico, los pacientes siempre nunca están, como dicen, unsatisfied needs, ¿no? Las necesidades insatisfechas. Siempre tienen fatiga, fluctuación a la baja, hay momentos de buena estabilidad, días buenos y malos. Y nada, uno tiene que acompañar a este paciente. 50 al 80% ocular. ¿Por qué la miastenia debuta a nivel ocular y vulvar? Bueno, eso uno debe remontarse a la fisiología de la placa. Generalmente los músculos craneales, orbiculares, óculos, todos estos músculos faciales, vulvares, en proporción de terminales nerviosas versus músculos, son músculos muy especializados y muy finos, con quantum menores de acetilcolina. Por tanto, obviamente si hay una estampida de anticuerpos, ellos van a ser los más vulnerables. Pero hay pacientes que no debutan a veces cranealmente. De hecho, hay un caso que voy a mencionar quizás extra, que me enseñó mucho con el profesor Delar. Entonces, una paciente que vi en el SEGMA, profesor, que generalmente el paciente viene por fatiga, cansancio. Muchas veces no viene espontáneamente con la historia de que se está cansando, que ve doble. Bueno, hay que hacer un interrogatorio dirigido, obviamente. Pero esa paciente, generalmente uno dura mucho preguntando. Pero no sé, ese día, como quizás me prejuicié, pero la base era fatiga, cansancio. Interrogué, no vi nada. Y yo puse un ansiolítico, un antidepresivo. Lo comento humildemente porque nos enseña algo de que en esta condición, como el paciente cuando se sienta en la silla está normal, muchas veces sin tos, sin nada, uno tiene que hacer maniobras provocadoras. Y ese paciente, bueno, pues yo no le di nada, le di un escitalopram, algo así. Y en el tiempo, pues no supe más, en un congreso el profesor me dijo, yo quiero hablar contigo, mira, hay una paciente que yo vi, que te vio allá, que esto, la puse a hacer unos movimientos con una miastenia. Yo digo, bueno, de ansiedad, depresión, había miastenia, como que hay mucho trecho, ¿qué me pasó a mí? ¿Qué no pregunté? ¿Qué esto? Y luego, igual, me la reenviaron para seguimiento. Y cuando ella entró a la oficina, dice, no, el doctor, ya yo sé quién es usted. yo no se pudo porque me quedé marcado, ¿verdad? Le ajusté los medicamentos y seguimos. Pero lo comento como anécdota, porque es un paciente que en etapa inicial, si va con mucho compromiso apendicular y axial, sin muchos síntomas craneales, se puede confundir con miopatías. Y entonces, o con algo, porque la fatiga es un síntoma muy ambiguo a muchas condiciones neurológicas. Entonces, es importante eso de que hagamos maniobras. Es importante saber que hay compromiso de algunos músculos también, los flexos extensores del cuello, el sostén cefálico. Le voy a presentar un caso. Y 5% pueden tener debilidad aislada de una sola extremidad. Factores desencadenantes, los triggers, ¿no? Temperatura caliente. De hecho, a los miasténicos le va bien estar, es la base del ice pack, el test de Glasson, ¿no? Con el pack frío aquí para elevar el párpado. El calor a todos los que son pacientes autoinmunes, pues lo exacerban. La cirugía generan un estrés muy importante al sistema inmunológico. De hecho, previo a una cirugía, si nos interconsultan para autorizar, debemos, dependiendo cómo se encuentre, hasta dar un lavado de inmuno 2 o 3 días antes y ponerle en condición antes de cirugía, sobre todo mayores, donde se plantea un tiempo anestésico elevado, prolongado. Las inmunizaciones también pueden desencadenar crisis, el estrés emocional, la menstruación, procesos de infecciones, obviamente recurrentes, embarazo, posparto. En el embarazo ella se comporta muy parecido, no he tenido caso particular de manejo,
pero se comporta como la esclerosis múltiple. Pudiera haber alguna exacerbación en el posparto y quizás el primer trimestre, según cuenta la literatura, pero por suerte podemos usar piridostigmina, la misma satropina, esteroides no están contraindicados, o sea que tenemos arsenal para asistir a nuestro paciente. También otras enfermedades concurrentes que se agudicen pueden empeorar la miastenia, y los medicamentos, eso lo sabemos, antibióticos, aminoglucósidos, sulfa, los macrólidos, eritromicina, los fármacos de acción central, analgésicos, tramadol, opiáceos, todo eso debemos evitarlo, penicilamina, beta bloqueante. Siempre es una lista que uno debe decirle a ellos, mire, cuando te vaya una emergencia, tenga cuidado con esto. Saber que como es una enfermedad autoinmune, coexiste con otros modelos de enfermedad donde hay autoanticuerpos. Y ahí el overlapping o el solapamiento entre un 13 a un 22%, con hipertiroidismo, con Hashimoto también el hipotiroidismo, artritis reumatoide, el Sjögren, anemia perniciosa, en todos ellos hay autoanticuerpos, algunas formas de CIDP que se pueden confundir, sobre todo las nodopatías, esclerodermia y las canalopatías autoinmunes. Esta clasificación es importante, se le llama un Osserman, ¿no? Generalmente hay 4 subgrupos. El grupo 1 es ocular, que es como debut, y ya tenemos una forma leve generalizada, una moderada y una severa, cada una con subcategorías, siendo la el compromiso orofaringeo, el B, el apendicular. Entonces uno puede decir, bueno, tiene un Osserman de 3, 3A, 3B, dependiendo de cómo uno lo capte en el momento, si está en crisis o no, o si está en Osserman de 5 para la intubación. Es una escala que nos ayuda. Otra escala importante, que ya esto uno se lo puede dar a los pacientes, cuando uno va a los congresos nos dan muchas de estas plantillas, es un cuestionario diario de cómo monitorear mi debilidad a lo largo de una semana. O sea, estos parámetros, como uno habla, como uno mastica, la respiración, la visión doble, se evalúan de una escala de 0 a 3, 3 siendo el máximo puntaje, y va de 0 a 24. Mientras más alta, pues estamos más descompensados. El diagnóstico, ya vimos, fenotipo clínico, debilidad fluctuante, típica mujer, entre 20 y 40 años. Pueden haber también personas más adultas. Y obviamente el compromiso craneal, la tosis unilateral, asimétrica, pues son formas de presentación clásicas que más o menos nos relacionamos. La detección de anticuerpos y los estudios electrofisiológicos. Y aquí, Blanco, posiblemente hablo de esta parte, ¿no? El electrodecremento, que implica fatiga de la placa neuromuscular tras estímulos repetidos, más de un 10%, entre los potenciales que se van generando, pues eso es positivo. No siempre tenemos eso, de hecho, el caso que vamos a presentar, que Blanco y yo hemos hecho, y a veces tiene uno que en el paciente, si ha habido negatividad previa de anticuerpos, agarrar un momento de relapso para ahí hacer la electromiografía. Esta es una tabla arrojada en el continuo donde nos habla de la diferente sensibilidad, especificidad de los test. Por ejemplo, en la ocular, el test de hidrofonio, nunca lo he visto usar. Bueno, sí vi al profesor Comedoro en 2002 por ahí, padre Villini, con el neostigmina. Recuerdo una señora que tenía una oftalmoplegia completa en uno de esos grand rounds y el doctor le inyectó. De hecho, andaba el doctor Valenzuela ahí y a poco tiempo, pues, y el enfoque fue correcto, una oftalmoplegia total. Pero fue con neostigmina. Hidrofonio casi ya no se hace porque también da bradicardia, da hipotensión. Hay que monitorear. Y fíjense la sensibilidad, muy sensible para ocular, y el ICE-PAC tiene una sensibilidad o test de Glasson de un 89%. La electromiografía de fibra única también es sensible en la ocular, 90%. El ocular test es importante porque tú lo puedes hacer bedside, o sea, ahí a la cabecera sin gran compromiso, y siempre se asocian anticuerpos receptor colinérgico con un 50%.
Ya en las formas generalizadas orofaringeas, pues no hay un test bedside. Claro, tú puedes poner al paciente a hacer cuclillas, como vamos a ver, hacer movimientos repetitivos varias veces. Tú fatigas al paciente, entonces evalúas cada lado a ver si hay asimetría, eso te da cierta positividad. O poner al paciente a mirar hacia arriba, 60 segundos, y uno ve cómo el lado no topsado contralateral, pues el paciente cae o hace como un fenómeno de pic, o sea que el ojo se va hacia afuera. Bueno, ya aquí electromiografía, obviamente, 60% de sensibilidad, los anticuerpos un 85%, o si no, los anti-MuSK. Esto lo hemos hablado. Hay falsos positivos en algunos de estos anticuerpos, el paciente con artritis reumatoide, un 1 a un 3% de las personas. Pero en las formas oculares, antitraje el más frecuente, anti-LRP4 no se anda midiendo, anti-agrin ya son menos frecuentes. La maniobra provocadora, eso es importante, por eso hice la anécdota del caso que me sucedió, de que el paciente viene y se sienta y, doctor, fatiga, cansancio, bueno, es un síntoma muy vago, entonces hay que interrogar dirigidamente, hay que poner a hacer maniobra, a ver si uno documenta un tema de debilidad fatigable. Este es importante, yo lo hago mucho en cualquier paciente que tenga debilidad neuromuscular y que venga con fallo respiratorio inminente. Uno ponerlo a contar hasta 20. En un suspiro, 1, 2, 3, 4, 5. O sea, sin que él, cuando te sientas bien, tú me dices. Entonces, ponemos al paciente a contar hasta 20. Y si uno ve interrupciones, pues uno dice, hay debilidad diafragmática y eso te puede ayudar a saber si ese paciente puede caer en respirador. El buttock maneuver es básicamente las cuclillas, pararse de una silla, hacerlo varias veces, a ver la debilidad del arresto motor, y ya lo de sostener la mirada y todo esto. Otros estudios que hacemos, tomografía de tórax, resonancia craneal, para diagnóstico diferencial, la resonancia, la SPAC. Algunas consideraciones de abordaje, el Task Force que evalúa las terapias, pues en el 2016, 2013, ahora 2020, pues define como algunas líneas generales de abordaje y plantean algunos conceptos. ¿Qué paciente está en remisión? Paciente que está asintomático, se le permite que pueda tener debilidad en un grupo muscular solamente. Miastenia ocular la plantean, que debe de manejarse puramente con inhibidor de colinesterasa y esteroides atrio en casos muy selectos. Crisis miasténica, que sabemos que hay dos tipos, muscarínica, nicotínica, muscarínica, exceso de cialorrea, broncorrea, y hay que tener sospecha en ese paciente que recién iniciamos en piridostigmina, prednisona, que hay cierto empeoramiento inicial, que comienza a tener disfagia con mucha cialorrea, y uno piensa que, bueno, tiene que subir dosis, y lo que puede hacer es entrarlo en crisis muscarínica. 15% debutan así, sobre todo los anti-MuSK. El doctor Espinal, mi compañero, me estuvo comentando un caso que tiene con Deyanira. Entonces, esos casos son muy delicados en la forma en que debutan. ¿Y qué es el concepto de refractaria? Aquella donde no hay mejoría a los esteroides o al uso de al menos 2 inmunosupresores a la dosis y tiempo establecido. ¿Qué es el tiempo? 10 meses. Todos los fármacos toman tiempo. Azatriopina para actuar 4, 6 meses, 8 meses. Prednisona, los esteroides, que es lo que nos da más rápido respuesta, 2 a 4 meses. Hay un plató los primeros 3 meses. Se habla de subir 5 miligramos semanal hasta llevar, según Samuels, a 40, 60, 3 meses. Lo tengo estable, rescatado, y después voy bajando con un ahorrador de esteroides. Pero en ese paciente que está muy inactivo, también una opción es iniciar los esteroides y todo, pero hacer un empuje con inmunoglobulina para que el paciente mejore y limpie un poco el espacio sináptico. El tratamiento es muy individualizado, dependiendo del fenotipo clínico, la presencia o no de anticuerpos, el sintomático, obviamente, todos llevan piridostigmina, inmunoglobulina, plasmaféresis para crisis miasténica y los inmunosupresores. Hay algunos como guidelines, por ejemplo, en quién está indicado la timectomía, que fue uno de los
cambios que ahora hubo. Antes era solamente entimoma, pero ahora, si el paciente tiene hiperplasia tímica o tiene y vuelvo le digo, de hacer buena tomografía, debe considerarse en un paciente que no esté respondiendo al tratamiento inicial sintomático. Buscar bien en esa tomografía o timo ectópico, como ha dicho el doctor Taveras también, que muchas veces no está acá y está en otras partes, y entonces ofrecérsela a los pacientes. Ahora con los abordajes robóticos, pues no tienen que hacer esta cirugía. Los torácicos con videotoracoscopía pueden hacerlo en poco tiempo y con menos complicaciones. En la ocular, básicamente lo que les decía, colinesterásico, esteroides y timectomía en los pacientes. Timectomía se le ofrece a los oculares si ellos no quieren usar, porque hay que consensuar las terapias. Si el paciente no quiere usar mucho esteroides por los efectos catarata, sobrepeso y todo lo que se discute, y tiene opción a timectomía o está empeorando, pues hay que ofrecérsela, aunque sea en una etapa temprana. Rituximab, este es un fármaco que todos lo tenemos ahí en la mirilla, ¿no? Para esos casos que no responden, los seronegativos. Hay evidencia contradictoria, pero en todo paciente se ha visto que hasta en un 43% de los casos, a 6 meses ya hay una remisión, y a los 3 meses como en un 26%, o sea, que de verdad le va bien. Yo he tenido 2 casos, voy a ver, los comento, y permite la reducción de prednisona de manera importante. Desde el 2016 el cambio fue que si es anti-MuSK, pues es el de elección. Y en pacientes porque le da mejor a los anti-MuSK, no tanto al anticolinérgico, pero es optativa si el paciente no responde. ¿Sabe? Que igual el doblemente seronegativo, el antitrac que no responde, se le puede dar. Metrotexate, hay ausencia de evidencia, pasa igual con micofenonato, 1 gramo diario, pues hay evidencia como que sí, que no, pero no es tan robusta como para Rituxi o azatriopina, pero nos permiten ahorrar esteroides. Y bueno, ya entrando en el armamentario de lo nuevo, tenemos fármacos que ya trabajan la cascada del complemento que les mostré, eculizumab, que es el Soliris, no está en el país, pero se están haciendo los procesos para traerlo, valga la mención AstraZeneca. Y también no tenemos AstraZeneca va a traer el ravulizumab, que es el Ultiris. Este eculizumab no está todavía en el proceso. Todos ellos son terapias anticomplemento. Hay que tener cuidado, hay que inmunizar a los pacientes contra Neisseria, porque se llevan el complemento, el C5, que es importante en la cascada clásica del complemento, que tiene que ver mucho con gram negativos. Neisseria meningitidis, meningococo, pues es una vía ahí muy importante, entonces hay que vacunar por lo menos 2 semanas antes. Si el paciente lo inició, pues darle profilaxia antimicrobiana durante 4 semanas, un tema contradictorio porque los macrólidos exacerban la miastenia, entonces eritropenicilina, las quinolonas también exacerban, pero es lo que plantean los labels. Esta es también una novedad, los inhibidores del punto inmune. Los inhibidores del punto inmune son sustancias que permiten que determinantes del linfocito T se mantengan activos. ¿Cuál es la función básica? Es en oncología, tratar de que tu sistema inmunológico, que se defiende ante células cancerígenas, pueda luchar contra ellas. Entonces los oncólogos lo usan en muchísimas patologías oncológicas, cáncer de ovario, mama. Están en boga, se habla que la posibilidad de desarrollar miastenia en uno de estos pacientes es 0.2 a un 12%, pero no se puede contraindicar, no hay una pauta para contraindicar el uso, pero da muchos efectos, neumonitis, hepatitis. Debe ser discutido con los pacientes, no se plantea hacer anticuerpos antes de, pero es importante manejarlo.
ese concepto. ¿Qué buscamos al final? Inducir remisión, mantener remisión, tratar las exacerbaciones con plasmaféresis, esteroides, y mantener la remisión, pero el paciente va a tener fluctuaciones. Este es un artículo donde ellos de Oxford plantean que tienen esperanza de que se hagan los anticuerpos más rápido, que se desarrollen técnicas de radioinmunoensayo, que ahora tenemos ya depletores de linfocito B, rituximab, anticuerpo, anticomplemento, eculizumab. O sea, que ha habido un aumento, ¿no?, en los últimos del 16 acá. Entonces eso nos permite tener más opciones para ayudar a nuestros pacientes. En esencia esto va en la misma línea, el consenso del 2020. Y el algoritmo es igual, o sea, siempre nosotros comenzamos aquí, paciente leve, comenzar sintomático. Si no responde, bueno, ya uno va entrando un esteroide, un ahorrador o azatriopina. Si no, bueno, un anti-CD20. Si desde el inicio yo tengo que hay criterios para timectomía, porque tiene menos de 50 años, es un muchacho joven que hay que sospechar que va a usar esteroides mucho tiempo, osteoporosis, todo lo que plantea, hay que discutirlo. Y bueno, pues, o hiperplasia, pues se le puede ofrecer. Si no, aquí en los inmunosupresores hay que darse 10 a 12 meses. Pues también se puede ir con anti-CD20, ¿no? Y si no hay significativa remisión, ir a estas nuevas terapias que fueron las que le comenté, eculizumab, Gartimod. Es como lo nuevo ahora, ¿no?, en cómo va este análisis. Más o menos lo mismo, aquí los diferentes ensayos clínicos que vienen confirmando la eficacia de todos estos anticuerpos. Como ven, del 2016 a la fecha han habido varios. Nosotros tenemos disponible el rituximab, por lo tanto debemos tenerlo ahí en opción. Y nada, esto básicamente. Yo quería presentar algunos casos, sé que el tiempo está. Yo he seguido una cohorte de unos 14 pacientes. Los pacientes van y vienen y rotan, pero más o menos. 5 menores de 50 años, 2 timectomizados, timoma, hiperplasia, 7 con anticuerpos antirreceptor colinérgico, 7 seronegativos. Posiblemente hay algún antimusca ahí, y no ha podido hacerlo por cuestiones económicas. 4 hombres, 4 hipotiroideos, un Charcot-Marie que, bueno, ese fue Messier Blanc, que ahí lo confirmó, 3 refractarios, tratados con rituximab, y 4 de ellos tienen menos de 5 años de evolución. Este es un primer caso, una femenina de 48 años de edad, colega anestesióloga que inició en el 2015 con ptosis palpebral izquierda, diplopía monocular bicilateral, disfagia, debilidad del brazo derecho, con limitaciones para peinarse, una semana de evolución, vista inicialmente por neurooftalmo, hizo la prueba helada, fue positiva, con anticuerpo antirreceptor positivo, y diagnostica miastenia ocular. Inicia manejo con Mestignón, 60 miligramos cada 8 horas, más prednisona. Vemos 3 semanas luego, porque entonces inicialmente comienza con las fluctuaciones hacia la baja, disnea, fatiga, el tórax no tenía timo, aumentamos prednisona gradual, 60 miligramos, mejoría parcial. Ella luego hizo varias crisis y la llevamos a azatriopina hasta 150 miligramos. Desde 2018 ella está súper bien, se ha mantenido ahí, por eso lo heterogéneo. Quizás tú dirías, está entrando en una posibilidad de refractariedad. Ella nos prestó las fotos, está muy bien. Una vez hizo una meningitis, porque trabaja en el hospital de niños, y yo, usted no debería traer. Y nada, salió bien, una meningitis bacteriana. Pero está muy bien, gracias a Dios. Segundo caso, este es un caso pediátrico, los neuropediatras. Interesante con Blanco. Emmanuel, sí. De 16 años, supuestamente con un diagnóstico de fibrosis quística. Desde hacía 2 años, crisis de disnea intermitente, conocido en junio de 2016 por pediatría. Lo tenían ingresado en el home, en pediatría. Ya había venido por la emergencia con disnea, se iba. La madre estaba hasta, como no había un diagnóstico, prejuiciada de que era un tema como hasta psicológico, emocional. Cuando él está en el home, ingresado con Levin y
bueno, psiquiatría lo ve todo el mundo, el neumólogo pediatra y todo. Pues me interconsulta y cuando yo lo veo, o sea, con displejía facial, lo veo así, veo a la madre, Manuel, tómate el medicamento. Y yo digo, bueno, pero cuando lo agarro, veo que el sostén cefálico se va adelante. Digo, no, pero esto luce un síndrome vulvar, esto es como una miastenia. Cuando escucho la historia de varias visitas de emergencia. Ellos vivían aquí en Santo Domingo, pero son de Moca originalmente y se mudaron allá. Y ahí le digo yo a Blanco, no, mira, te necesito porque yo creo que una miastenia vulvar para hacer una electromiografía, él la hizo y de ahí me lo llevé a UCI. Estaba positivo, a pocas horas hubo que intubarlo, varios días en inmunoglobulina, este es él, y ya luego cuando se recuperó. Pero fibrosis quística, sin hallazgo en los pulmones, sin pancreatitis, la mucoviscidosis es una enfermedad seria y le estaban dando hasta enzimas pancreáticas. El diagnóstico era muy lejano. Esta es una colega, tristemente ella falleció para cuando el COVID, pero internista del Homs, múltiple autoinmunidad, tiroiditis Hashimoto, disección de aorta abdominal en el pasado con prótesis, 2010 posible vasculitis, comenzó con un inicio insidioso de varios días de debilidad fluctuante, extremidades, no podía subir escaleras, no podía peinarse. Eso típicamente uno debe preguntar, si te puedes peinar, si te cansa. Volvemos al concepto de que es una debilidad que es brought on, es desencadenada por el esfuerzo. Entonces hay que preguntar. Y en neuroexamen tenía un poco de debilidad al cierre palpebral, diplopía, disartria y con antimus positivo. Ella inició su manejo inicial, mestignón, prednisona, pero en el tiempo se fue tornando más difícil de manejo. Lavado de inmuno, intermitente. Con la inmunoglobulina tenemos un tema en el país, que no la podemos autorizar todos los meses, pero el libro plantea en esos pacientes activos darle pulsos mensuales en lo que te va prendiendo el inmunosupresor de fondo. Y ya, bueno, tuvimos que pasarla a Rituxi. Ella desarrolló complicaciones de cadera, hubo varias osteonecrosis, reemplazo, y luego de ahí ella remitió, o sea, la parte de miastenia remitió. Pero cuando el COVID, pues entonces ahí falleció, 2021. Esta paciente es interesante, que vimos en el 2016, también con un cuadro insidioso, tosis palpebral, diplopía, dificultad al tragar, y la electromiografía no tenía hallazgo, pero tenía el test de Glasson positivo, los anticuerpos eran negativos, tomografía sin tórax. Si ustedes ven, debemos siempre ir como en ese orden. Prednisona, mestignón, luego en el tiempo se fue tornando también con dificultad, varios lavados e internación. Y le iniciamos rituximab y ella a la fecha se autolimitó. De hecho, tenía un niño con parálisis cerebral y luego tuvo embarazo de mellizos. Está en Estados Unidos, se autolimitó totalmente, puramente mestignón, según lo que tengo entendido. Este es un profesor de Bonao, también con Blanco lo vimos, con TB pulmonar, cuadro polineuropático, un Charcot-Marie, 2 hijos varones con la misma condición, conocido en el 2015, con tosis unilateral, sin otro involucro. Hicimos tomografía, punción lumbar, porque en ese caso, bueno, con polineuropatía, aunque era un Charcot-Marie por fenotipo, el tórax negativo salvo cicatriz. Ahí tiene una tosis unilateral. Y el pecado con la atrofia peronea, eso ya él lo traía de base. Y bueno, Blanco ahí me prestó los gráficos, cómo se ven los electrodecrementos. Esta paciente es interesante también, es una colega residente de ginecología que vimos en el 2019. Esa colega es de aquí de Santo Domingo, vio a varios médicos y luego, bueno, alguien le dijo de ir allá al Home Santiago y duré como 2 horas preguntando y mirando.
consultaba por tosis palpebral derecha asociada a diplopia fluctuante de 1 o 2 meses de evolución. En la revisión por sistema, eso era lo atípico y fue revisado por colegas acá que merecen mucho respeto. Cefalea migrañosa, vértigo, asociada a vértigo rotatorio, diplopia, mejoraba la medicación. Hace como una especie de síncope en medio de una crisis cefalálgica, la admiten en el Hospital Ramón de Lara, hacen protocolo de stroke, porque ella quedó como con algo de hemiparesis. Le dieron pulso de esteroide con un diagnóstico de trabajo de una encefalitis de tronco cerebral. Pero entonces ahí ella se exacerbó más miopáticamente. Y bueno, los esteroides se cuentan que exacerban en etapa inicial, ella fluctúa, tiene tos y parece miastenia, varias electromiografías negativas. Entonces, traía revisiones por reumato, ANA positivo, Raynaud, con un diagnóstico de enfermedad mixta del tejido conectivo. Yo le dije, bueno, lo que vamos a hacer es que tú me vas a hacer la prueba del hielo, cuando regreses te vas a poner, yo le voy a mostrar, a ver, puede darle. Tú te vas a hacer esto y vamos a ver qué pasa. Es ella es Brenda. Bueno, estuvo ahora por Sedimás con una crisis. Ella me mandó el video. La prueba, 2 o 3 minutos, ¿no? O test de Glasson, según los franceses. Pues mire cómo eleva. Y yo, bueno, tiene miastenia a mi modo de ver. Le mandé a hacer otra electromiografía. Cabrera, usted le seul qui fait le diagnóstico. Usted fue el único que hizo el diagnóstico. Te dijo miopatía no inflamatoria con características miasteniformes. Y bueno, de ahí hemos comenzado el periplo, bueno, muy tórpido, muchas recaídas. La he ingresado allá varias veces, con fluctuaciones, lavado de inmunoglobulina, cero negativa doblemente. Y bueno, aquí yo le dije ahora, estuve en Sedimás hace poco, me dijo que Suero la estuvo manejando. Y bueno, tenemos que sentarnos a ver porque yo creo como que va a haber que escalar, quizás rituximab u otro de los nuevos, no están todavía. Porque una muchacha joven, ella se migró a medicina familiar, de hecho el médico familiar trabaja en muy buena persona. A ver cómo te podemos ayudar. Y bueno, nada, en conclusiones, la miastenia es una enfermedad muy heterogénea, abordaje diagnóstico terapéutico individualizado, considerar escalamiento, efectos adversos de tratamiento, hay que sopesarlo. Población adulta, que es una población que en el último consenso quieren tratar de que se hagan más estudios en adultos y en pediátricos. Lo que pasa es que en los pediátricos, quizás los pediatras pueden ayudar ahí, las guías no están muy decididas porque casi el grueso de los estudios se hacen a partir de los 18 años, no antes. Entonces está la variabilidad del timo, que los esteroides del niño afectan el crecimiento óseo. Entonces, como que todavía hay igual, prepure se maneja igual, la Emmanuel, azatripina, peridotecmina, o sea que más o menos se maneja como adulto, pero todavía hay ciertas contradicciones. Tener en cuenta los monoclonales para casos refractarios y los nuevos fármacos ahora anticomplemento. Bueno, muchas gracias.